En 1665, un hombre judío se levantó en medio de una sinagoga en la Turquía otomana y anunció que él mismo era el Mesías. Y en todo el mundo judío, miles de personas lo habían dejado todo porque le creían. Desde el norte de África hasta Europa, los judíos empezaron a vender sus casas y a prepararse para seguirlo a la Tierra Santa. Los rabinos que dudaban de él tenían miedo de decirlo en voz alta. Incluso el secretario de la Royal Society de Londres tuvo que enfrentarse a este movimiento. Y luego, solo un año después, el Mesías judío se convirtió al Islam. Esta es la vida del infame Shabbatai Tzvi. Él inició uno de los movimientos religiosos masivos más extraordinarios de la historia, y el movimiento que comenzó no colapsó cuando se convirtió. De hecho, en algunos aspectos, se hizo aún más fuerte. Pero más allá de eso, esta es una historia sobre lo que el sufrimiento le hace a las personas y cómo se ve la esperanza cuando ha sido completamente utilizada como arma, y cómo funciona realmente la creencia, cómo se propaga, cómo se mantiene y cómo es que se dobla en lugar de romperse sin importar la evidencia en su contra. Así que siéntate, relájate y bienvenido al Religion Camp. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al Religion Camp. Mi nombre es Mark Gagnon y gracias por acompañarme en la tienda donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todas las religiones de todo el mundo, de todos los tiempos, para siempre. Sí, eso es lo que hacemos aquí en la tienda. Este es mi intento de entender en qué cree cada persona. Trato de comprender lo mejor que puedo a mis semejantes, los seres humanos que viven en este planeta. Y realmente creo que la mejor manera de entender a los seres humanos es comprendiendo al Dios al que adoran, cómo orientan sus vidas en torno a lo divino, a dónde creen que vamos y, en última instancia, de dónde creen que venimos. Ahora, hoy no es diferente. Vamos a adentrarnos en una de las figuras más controvertidas de toda la historia religiosa. Este tipo es realmente fascinante. Y creo que te va a intrigar mucho esta historia. De alguna manera conecta la Tierra Santa con el Islam, el judaísmo y todo lo que hay entre ellos. E incluso hay efectos duraderos del legado de este tipo y de cómo casi hace pedazos a toda una secta religiosa, o sea, cosas realmente locas. Pero antes de empezar, solo quiero agradecerte mucho por hacer clic en este video. De verdad, amigo, cada vez que le das clic a un episodio y apoyas el programa, realmente haces que mis sueños se hagan realidad. Me ayudas, ya sabes, a mantener a mi familia. Y obviamente también ayuda a mantener el loco hábito de gastar en línea de Xristos. Los quiero, amigos. Sí, y Xristos, ¿cuál fue la última cosa que compraste en línea? Algunas cosas. No quiero hablar de eso. Está bien. ¿Sabes qué? Y no voy a presionarte porque esto es Religion Camp, y voy a empezar de nuevo y poner la otra mejilla. Ahora, el episodio de hoy es un análisis profundo. Es fascinante. Ahora, solo quiero decir, como lo hago al inicio de cada episodio, no crecí siendo judío, no crecí siendo musulmán. Así que si hay algo que me falta aquí, por favor no dudes en corregirme. Además, este análisis de Shabbatai Tzvi, unas cuantas cosas. Creo que la gente ha usado su legado para promover algunos mensajes de odio sobre las religiones, pero este canal existe para promover las cosas buenas y realmente analizar las cosas locas sobre las religiones. Y creo que hay belleza en todas las religiones. Y sí, eso es básicamente lo que quería decir, solo quería aclararlo desde el principio. Y en segundo lugar, esto es un poco más como un análisis profundo de historia y religión, más que de teoría religiosa pura, pero es una historia tan loca que pensé, tenemos que hablar de esto en Religion Camp. Entonces, ¿quién fue Shabbatai Tzvi y cómo era el mundo cuando nació? Bueno, vamos a regresar hasta los años 1600 y en los 1600 las cosas estaban mal. Los historiadores suelen hablar del siglo XVII como una época de crisis, específicamente en Europa y, en términos generales, en el hemisferio norte. Había cambio climático, plagas, guerras civiles y violencia, y todo eso se superpone en diferentes oleadas a lo largo de prácticamente todo el mundo conocido. Y el sufrimiento se mantuvo durante décadas. Me refiero a hambrunas, inestabilidad y revoluciones. Fue una época bastante terrible. No hace falta decir que no me hubiera gustado vivir en ese tiempo. Y básicamente afectó a todos en Europa, Europa Occidental y el Medio Oriente, y estaba cambiando drásticamente la psique de las personas que estaban vivas en ese momento. Ahora para las comunidades judías fue aún peor. Quiero decir, hubo siglos de persecución, exilio forzado, masacres y todo tipo de traumas que se fueron acumulando. Y luego llegó 1648. Hubo una ola de masacres brutales que arrasó Polonia y Ucrania, liderada por un comandante cosaco llamado Khmelnytsky. Y básicamente acabó con toda una comunidad judía de la noche a la mañana. Las tradiciones judías llamarían a estos decretos de 1648 y 1649 el Ges Rei Restak Vite. De nuevo, no hablo hebreo ni yidis perfectamente, así que me disculpo si pronuncié mal algunas de estas palabras.
Y algunos historiadores de estas masacres específicas estiman que decenas de miles de judíos, posiblemente incluso más, fueron completamente aniquilados. Quiero decir, pueblos enteros simplemente desaparecieron de la noche a la mañana debido a esta masacre. Así que para mediados del siglo XVII tienes generaciones de personas que realmente nunca conocieron la verdadera seguridad, nunca conocieron un hogar que no pudiera ser arrebatado de un momento a otro. Y la pregunta queda flotando sobre todos ellos: ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo vendrá nuestro Mesías? Ahora, unas décadas antes, un místico judío llamado Isaac Luria les había dado a las personas una forma de entender todo ese sufrimiento. Sus enseñanzas, el corazón de lo que se conoció como la cábala luriánica, decían esencialmente que su persecución no era algo al azar. Era parte de un plan cósmico, que el mundo estaba roto de una manera muy específica y que hay chispas de santidad atrapadas en la oscuridad y que la acción humana realmente podía ayudar a repararlo. De hecho, hicimos un episodio completo sobre la teología y la filosofía detrás de la cábala si te interesa aprender más sobre eso. Pero básicamente esto está en el fondo de la mente de la gente. El sufrimiento del exilio, él sugería, significaba que el Mesías estaba cada vez más cerca y que el dolor tenía un propósito, que iba a llegar un momento en que esto terminaría, iba a haber una recompensa. Y cuanto más persecución sufrimos, al final seremos liberados de esto. Y para este momento, el pueblo judío había estado esperando a un Mesías durante siglos. Según su fe, un descendiente del rey David reconstruiría el templo en Jerusalén y reuniría a los exiliados judíos de nuevo en su tierra. En los siglos XVI y XVII, específicamente en círculos cabalísticos como aquellos que, ya sabes, de alguna manera ayudaron, formadas por Isaac Luria y sus enseñanzas, esas esperanzas estaban impregnadas de vívidas imágenes cósmicas y alegorías, y una sensación de que la historia misma estaba llegando a su fin, que sentían en ese tiempo que el fin de los tiempos se les venía encima. Y para el siglo XVII, las enseñanzas de Luria no estaban solo entre un pequeño grupo de personas o como algo marginal. Se convirtió en un pilar central del pensamiento místico judío, especialmente en todo el Imperio Otomano y Europa del Este. Y empezó a influir realmente en cómo los judíos comunes hablaban sobre sus propias vidas y realmente pensaban sobre el sufrimiento que estaban experimentando en esta parte de Europa. Y esto significa que, para cuando Shabtai Tzvi nació en 1626, había un grupo enorme y ampliamente disperso de personas que habían sido preparadas teológicamente durante generaciones para creer que su sufrimiento estaba llegando a su fin, que todo este dolor, miseria, persecución y masacres, todo eso iba a terminar. Y ellos iban a estar atentos al Mesías que estaban esperando. Quiero decir, si piensas en lo que eso le hace a una comunidad con el tiempo, es como ya sabes, tienen una preparación teológica de que va a venir un Mesías. Y existe esta idea de que a medida que la persecución aumenta, el Mesías está cada vez más cerca. Así que ahora están viendo señales y todo, y ese momento está cerca, que esta generación podría finalmente ser la que en realidad vea regresar al Mashiach. Así que durante generaciones esta presión se ha ido acumulando. Y en el trasfondo de todo el sufrimiento y, ya sabes, el dolor y luego la esperanza, la profecía y la expectativa, eso crea a un Mesías. Y su nombre era Shabtai Tzvi. Ahora, Shabtai Tzvi nació en Esmirna, esto es en la actual Turquía, en una ciudad que llamamos Izmir. Y en 1626 él nace en una familia judía comerciante común, y desde joven él está inmerso en el estudio tradicional del Talmud y en las nuevas corrientes de la cábala que circulaban en el mundo otomano. Y desde el principio, su llegada al mundo ya parecía importante para las personas a su alrededor. Según tradiciones posteriores, él afirmó haber nacido en Tisha B'Av. Este es el aniversario de la destrucción de ambos templos antiguos en Jerusalén, que muchas tradiciones judías también asocian con la fecha profetizada del nacimiento del Mesías. Si eso es exactamente cierto sobre Shabtai Tzvi, es difícil de confirmar, pero esta idea lo siguió a todas partes y definitivamente le dio mucha legitimidad. Incluso su nombre, Shabtai, en realidad hace referencia al Shabbat y podría recibir una resonancia mesiánica por parte de quienes estén inclinados a verlo así. Ahora, antes de que él siquiera hubiera hecho nada, el simbolismo que lo rodea, su cumpleaños y su nombre ya estaban empezando a tomar forma, y luego, por supuesto, está el propio sujeto. Por lo que dicen, era carismático desde niño y aparentemente tenía una memoria extraordinaria. Para cuando tenía 20 años ya había recibido la ordenación rabínica de los principales eruditos de Esmirna, lo cual, para esa edad, es impresionante. Los rabinos normalmente son mucho mayores. Así que, a los 20 años, ser ordenado como rabino es algo inaudito. Era apuesto. Tenía una gran voz para cantar y tenía ese tipo de presencia que hacía que la gente simplemente se detuviera y lo escuchara. Pero también era un poco extraño. Mostraba ciclos de comportamiento que muchos estudiosos modernos citarían básicamente como una versión de trastorno bipolar. Él, por supuesto, lo entendía a través del lente de su religión, que tenía estas fases maníacas que sentía como momentos de iluminación donde Dios le hablaba y él estaba conectado con Dios.
y luego tenía estos periodos depresivos donde sentía que Dios se escondía de él y que estaba desterrado para sufrir tormento, y que esto era una prueba. Así que cuando estaba deprimido, simplemente se retiraba por completo, a veces durante semanas, y cuando estaba eufórico, bueno, las cosas se ponían locas. Ahora, durante los estados de euforia, sentía la necesidad de violar la ley judía. Hacía cosas como realizar estos rituales extraños. Pronunciaba públicamente el tetragramatón, que es el nombre sagrado e impronunciable de Dios. Y lo decía en voz alta en una sinagoga. Ahora, esto es algo que solo el sumo sacerdote en el antiguo templo tenía permitido hacer, y solo una vez al año en el día más sagrado del año. Pero tienes a este tipo, Shabtai Tzvi, que simplemente lo hacía abiertamente. Así que para todos los demás rabinos y la gente religiosa de su ciudad, esto era inaudito. O sea, esto es una locura. Para las personas que lo escuchaban y estaban interesadas en su mensaje, parecía algo completamente diferente. Ahora, recuerda esto, el mundo en el que él nació moldeó a muchas de las personas a su alrededor, así como a él mismo. Así que obviamente tienes las enseñanzas de Isaac Luria y, ya sabes, generaciones de trauma. Y eso establece el marco para que la gente crea que un comportamiento inusual que rompe límites es en realidad una señal de un propósito divino. Entonces, los círculos posteriores influenciados por las ideas lurianas, básicamente, surgió el pensamiento de que el Mesías podría tener que operar más allá de la ley. Ahora, por supuesto, muchos, ya sabes, rabinos y judíos rabínicos están muy enfocados en la ley y constantemente están tratando de entender lo que realmente significa la ley. Así que ver a alguien que llega y está rompiendo la ley es algo inaudito. Ahora, Shabtai Tzvi tenía esta idea de que al romper la ley y adentrarse en lugares oscuros, en realidad podía redimirlos. Así que, para la época de Shabtai, algunos de los seguidores podían interpretar este comportamiento errático de quebrantar las reglas no como algo descalificante, sino en realidad como una señal de una misión superior. Él no solo leía la cábala luriánica, realmente la vivía. Ayunaba durante días seguidos, se bañaba en el mar, o sea, en el agua del océano en pleno invierno. Sometía su cuerpo a actos extremos de disciplina espiritual. Tenía una inclinación hacia la soledad profunda. Se casó 2 veces en sus primeros años, y ambos matrimonios terminaron porque simplemente nunca hablaba con sus esposas. O sea, básicamente solo se casó con ellas y luego se fue. Y eventualmente ellas pidieron el divorcio. Y no era alguien con una vida social normal que decidió iniciar un movimiento. Esta era una persona que desde el principio tenía una forma de ser diferente, que posiblemente tenía problemas de salud mental subyacentes, que nació en una época religiosa, ya sabes, llena de traumas que realmente provocaron toda esta tormenta perfecta. Y esa tormenta realmente ocurrió a finales de la década de 1640. Ahora, esto es más o menos en la misma época en que las masacres de Khmelnytsky estaban arrasando con las comunidades judías en Polonia y Ucrania. Shabtai comenzó a hacer declaraciones cuasi mesiánicas. Así que en ocasiones se paraba frente a sus seguidores e insinuaba o simplemente decía directamente que, oye, yo soy el Mesías, y para respaldarlo pronunciaba el tetragramatón en voz alta. Era como una declaración, era muy directo, y él decía, te lo voy a demostrar. Solo el sumo sacerdote puede hacer esto. Mira, yo lo voy a hacer. Ahora, los rabinos de Esmirna, como te puedes imaginar, no estaban impresionados. Lo excomulgaron, lo expulsaron de la ciudad. Ahora, aquí hay algo que la gente no siempre nota en esta historia. La vida de Shabtai casi terminó ahí. Quiero decir, pasó la mayor parte de la década de 1650 vagando de ciudad en ciudad, yendo a diferentes pueblos. Fue expulsado de otra ciudad llamada Salónica. Fue expulsado de Constantinopla, siempre por las mismas razones. Violaba la ley judía y realizaba actos que la gente llamaba extraños. Y por supuesto, la gente religiosa del pueblo y también la gente judía común que vivía ahí decían, oye, esto es una locura. O sea, él no está construyendo un movimiento global, solo lo están echando de ciudad en ciudad. Pero la cosa es que siempre tenía un puñado de personas que más o menos le creían. A donde fuera, alguien veía algo en él. O sea, nunca empezaba desde cero. Iba a un pueblo y conseguía como 3 seguidores, iba a otro y conseguía como 10 más. Y ellos como que decían, está bien, te escuchamos. Así que para principios de la década de 1660 tienes a este tipo muy inteligente, muy carismático, profundamente extraño, con problemas mentales, intenso. Este tipo que había estado vagando por ahí durante una década, excomulgado y expulsado, pero que aún así estaba formando un pequeño grupo de seguidores. Y tenía el carisma, tenía el simbolismo. Él tenía la historia que estaba contando, fuera verdad o no, no importaba. Logró que la gente creyera, pero aún así, eso no fue suficiente, así que durante más de una década nunca se convirtió en un movimiento. Él solo era un problema, lo que significa que lo que realmente cambió la historia no fue Shabtai Tzvi, fue otra persona quien decidió que él valía la pena. Y el nombre de ese hombre era Natán de Gaza.
Ahora Natán nació en Jerusalén alrededor de 1643, así que cuando todo esto sucede, él tiene poco más de 20 años. Era un erudito y un cabalista. Ya estaba desarrollando una reputación como alguien muy inclinado espiritualmente y muy conectado con Dios. La gente acudía a él en busca de orientación. Era conocido en muchos círculos como un gurú o como un médico espiritual, alguien a quien acudías cuando tu alma estaba en un momento difícil. Y esta es exactamente la razón por la que Shabtai Tzvi acudió a él. Ahora de entrada, esta no es la forma en que esperarías que la historia se desarrollara. Shabtai no acudió a Natán como un mesías. Llegó humildemente, como un paciente. Se sospecha que esto ocurrió durante uno de sus periodos depresivos cuando estaba muy decaído y no estaba ahí para hacer proclamaciones. Estaba ahí porque realmente estaba luchando. Ahora, según el relato posterior de Natán, después de experimentar una visión muy poderosa, miró a Shabtai y le dijo: «No estás roto. Eres el elegido». Ahora, lo loco es que cuando Natán de Gaza realmente sugirió que Shabtai era el Mesías, él no lo aceptó. Él estaba como, no sé, esto parece un poco loco, pero, de nuevo, él estaba en ese estado depresivo. Si nunca has conocido a alguien con bipolaridad, cuando estás en el fondo, estás muy abajo. Y él decía que no había manera. Pero después de unos días de conversaciones intensas, Natán realmente lo convence de aceptar completamente su identidad. Y ese detalle es realmente importante porque no fue solo Shabtai decidiendo como yo soy el Mesías, voy a unirnos a todos, voy a reconstruir el templo, todo eso. Se necesitó de alguien más, alguien con credibilidad, que tuviera mucho respaldo teológico, mucha, confianza espiritual en la comunidad para realmente iniciar todo esto. Y una vez que comenzó, las cosas despegaron, y entonces los roles se dividieron un poco. Sabbatai enseñaba su doctrina a un círculo interno cercano, mientras que Natán se encargaba de todo lo público. Verás, Natán era extraordinariamente bueno en esto. Se declaró a sí mismo como la reencarnación de Elías, el profeta del Antiguo Testamento, quien según la tradición judía estaba profetizado para aparecer inmediatamente antes del Mesías. Así que, en la tradición cristiana, en el Nuevo Testamento, esta persona sería Juan el Bautista. Así que ahora la gente no solo tiene un Mesías, tienen un Mesías y al profeta precursor. ¿Ves lo que está pasando aquí? Tienes a un tipo que supuestamente nace en la fecha de esta importante festividad judía, que conmemora la construcción y destrucción de estos templos, lo cual es muy significativo para el Mesías. Tiene el nombre correcto, se llama Sabbatai, está conectado con el Shabbat, y ahora tienes a otro tipo en quien todos confían que ahora dice que él es Elías y que viene justo antes del Mesías. ¿Ves lo que está pasando? Así que ahora Natán empezó a escribir. Él envió cartas teológicas detalladas y sofisticadas desde Gaza y otras ciudades otomanas a las comunidades judías más importantes de Europa y Medio Oriente, y no son anuncios vagos, no son crípticas. Las cartas están llenas de razonamientos cabalísticos, argumentos de las Escrituras y un marco muy claro sobre el Mesías. Y él explicó no solo que Shabtai era el Mesías, sino por qué es el Mesías usando el mismo lenguaje luriano que esas comunidades ya habían estado leyendo e inmersas durante décadas. Quiero decir, el sufrimiento, el exilio, la cuenta regresiva hacia el Mesías, Natán reinterpretó todo eso como prueba. Todo lo que le había pasado al pueblo judío, incluso el comportamiento extraño de Shabtai y, quebrantar las leyes, todo era parte del plan. Y quizá lo más importante, le dio al movimiento una fecha límite. En 1665, Natán anunció que la era mesiánica comenzaría en 1666 y que Shabtai conquistaría el mundo no mediante la guerra, sino solo a través de la autoridad divina de Dios. Sin derramamiento de sangre, solo, oye, aquí venimos y vamos a ganar porque Dios así lo dijo. Y ese año, 1666, ya circulaba tanto en las tradiciones proféticas judías como cristianas como una fecha muy significativa. En parte por el 666, el número bíblico de la bestia, que realmente pesaba en la imaginación de los cristianos como un momento muy significativo y potencialmente aterrador. Así que Natán se aferró a eso y lo convirtió en la meta final. Ahora, una fecha límite lo cambia todo en términos de psicología. De repente, este movimiento ya no es algo abstracto. Es como, oye, este tipo en quien todos confiamos está poniendo un plazo muy claro, y la cuenta regresiva ha comenzado. Y las cuentas regresivas realmente generan un sentido de urgencia. Así que en poco tiempo, a pesar de mucha oposición de muchos rabinos y autoridades religiosas, los judíos desde Marruecos hasta el norte de Europa básicamente estaban reaccionando a la afirmación de Sabbatai y Natán, algunos de ellos con entusiasmo, otros estaban aterrados. Y solo como un pequeño dato rápido, ese rango geográfico vale la pena mencionarlo. Estamos en la década de 1660, no hay telégrafo. No hay imprenta en cada pueblo, solo cartas, comerciantes y la información que corría de boca en boca por las rutas comerciales.
Y aún así, la noticia llega básicamente a todo el mundo conocido. Judíos de cada pequeño pueblo del mundo conocido estaban oyendo hablar de esta idea como, oh, aparentemente hay un Mesías aquí, tiene todas las señales correctas, nació en los días correctos. Natán de Gaza, este otro tipo, lo está promoviendo, así que ahora la noticia se está difundiendo. Y para el otoño de 1665, Sabbatai finalmente regresó a su ciudad natal de Esmirna, la ciudad que una vez lo había expulsado. Y se proclamó formalmente como el Mesías. Y no lo hizo simplemente en una esquina de la calle, lo hizo en la sinagoga de Esmirna. Y lo más loco es que lo aceptaron. Piensa en eso, este tipo fue expulsado del pueblo hace apenas unos años, y ahora regresa y dice exactamente lo mismo que hizo que lo expulsaran, como, oye, yo soy el Mesías, y lo hace en una sinagoga, y ellos dicen, qué bueno que está aquí. La multitud literalmente coreó, según los registros históricos, «Viva nuestro rey, nuestro Mesías». Toda la ciudad entró en una especie de frenesí. Mujeres y niños todos se dejaron llevar al mismo tiempo. La gente empezó a vender sus casas y básicamente a prepararse para partir hacia la Tierra Santa. El movimiento que Natán construyó a través de estas cartas ahora estaba como encarnado. Tenían un movimiento real, reunido en una sinagoga real en Esmirna, y todo esto estaba despegando. Y para cuando Sabbatai realmente se presenta en Esmirna y se declara el Mesías, la decisión ya está tomada, no por él, sino por los miles de personas que lo creen, incluido Natán. Y se están enviando cartas, y este es el punto de no retorno. ¿Y qué pasó? Lo que sucede después no es simplemente que el movimiento se vuelva popular, es que el mundo simplemente explota por completo. A principios de 1666, esto ya no es solo algo local. Ahora esto es mucho más grande que eso. Las cartas de Natán habían hecho su trabajo. Quiero decir, la proclamación del shofar en Esmirna se había comentado, escrito y contado a todos. O sea, las comunidades judías de todo el mundo ahora decían, oye, hay un Mesías, ya está aquí. Y todos en Esmirna están convencidos de que es él. Así que, como mínimo, tienen curiosidad. Ahora se registraron actos de fe en Sabbatai, en Polonia y Alemania, los estados pontificios, Marruecos, Yemen. Y esa lista por sí sola te dejaría sorprendido. O sea, tienes gente de todos estos países diferentes, no de pueblos vecinos. Estas son comunidades separadas por miles de kilómetros, diferentes idiomas, diferentes gobernantes, y todas se están subiendo a la misma ola. Ahora, la noticia se difundió por todas partes, y los judíos asimilados se arrepintieron y regresaron a la observancia religiosa. Y, de manera increíble, los descendientes de judíos que habían sido convertidos a la fuerza al cristianismo en España y Portugal muchas generaciones antes, personas que habían pasado toda su vida ocultando cualquier rastro de su identidad judía, comenzaron a regresar abiertamente a sus raíces. Quiero decir, piénsalo, estas son familias que enterraron su judaísmo durante generaciones y ahora lo están desenterrando porque creen que el momento que su pueblo y que sus antepasados habían estado esperando finalmente ha llegado. El Mesías regresó, y en muchas regiones casi todas las sinagogas tenían las iniciales de Shabtai en las paredes de alguna manera, se insertaron oraciones por él en los servicios, su imagen apareció en los libros de oración, como junto al rey David, literalmente como quizá el rey más importante en toda la historia judía. La gente se alejó del estudio tradicional y se entregó a esta práctica mística. Y en comunidades, como en Hamburgo, por ejemplo, la gente empezó a rezar por él, no solo en el Shabbat, sino también los lunes y jueves. Y aquellos que dudaban de él ahora eran presionados para decir amén en voz alta de todos modos. Y ese último detalle es una locura. Había una presión social creciente en algunas de estas comunidades para aceptarlo de verdad. Una vez que una creencia alcanza a la mayoría de la comunidad, la duda se vuelve un riesgo en sí misma. O sea, no quieres ser el tipo que está fuera del grupo. Como si este realmente es el Mesías, no quieres ser el que lo está negando. Así que ahora, como resultado, toda esta gente se está sumando. Y una vez que llegas a un punto de inflexión, incluso el escéptico más ferviente va a, por lo menos, decir, tal vez. Así que toda esta gente, incluso los que tienen serias dudas, ahora se están sumando. Y una vez que ya lo hiciste público, ya sabes, como cuando te paras en la sinagoga y dices amén, se vuelve mucho más difícil echarte para atrás porque si él no es el Mesías, toda la gente que fue engañada va a decir, me equivoqué. Así que ahora todos están comprometidos. Puedes ver cómo esto se está formando como una secta de verdad, ¿sabes? Incluso había rabinos que tenían dudas en privado, pero no querían decir nada porque temían que sus propias congregaciones, ya sabes, se rebelaran. Ahora, al mismo tiempo, había rabinos poderosos en otros lugares que estaban emitiendo fuertes condenas y prohibiciones por escrito, advirtiendo que este movimiento es peligroso, es herético, no es judío, no está bajo la ley, esto es algo completamente diferente. Así que algunos pudieron mantenerse críticos y tomaron una postura al respecto, pero muchos otros fueron arrastrados por la esperanza, la creencia e incluso el miedo de sus propias congregaciones. Pero lo que sucede después lleva el movimiento a un nivel diferente.
Así que Enrique Oldenburg, un erudito alemán que se convirtió en el primer secretario de la Real Sociedad de Londres, le escribió al filósofo Baruch Spinoza, literalmente a Spinoza, sobre todo ese asunto de Sabbatai. Sus cartas describían este rumor de que los israelitas estaban regresando a su país, y dijo que, ya sabes, si se confirmaba, podría provocar una revolución en todo. Así que esto no era un rumor marginal solo entre las comunidades judías. Esto ya estaba sobre la mesa entre los principales intelectuales de Europa, que básicamente decían, oye, sea o no un Mesías real, hay un movimiento colectivo real ocurriendo entre esta minoría religiosa y étnica. Tenemos que estar conscientes de esto. Y recuerda, este es ahora el año que Natán dijo que era la fecha límite. Este es 1666, el año en que se supone que todo debe suceder. Y luego Sabbatai dio un paso que incluso elevó aún más las apuestas. Así que el pueblo judío tiene ciertos días en los que ayunan en señal de duelo por la destrucción de los antiguos templos en Jerusalén. Y Sabbatai abolió oficialmente esos días de ayuno, declarando que, como el Mesías ya había llegado, ya no había nada por lo que lamentarse. Anunció que en el plazo de un año el templo sería reconstruido. Quiero decir, esta es una declaración extraordinaria. Oye, en un año vamos a reconstruir el templo en Jerusalén. Y llega tan lejos que llega a oídos del sultán otomano. Ahora, desde la perspectiva del sultán, esto no era una historia espiritual. Este es un hombre cuyos seguidores creían que estaba a punto de recuperar Jerusalén, derrocar al sultán y acabar con el Imperio Otomano. Recuerda, el Imperio Otomano ahora controla la Tierra Santa, así que esto ahora es una amenaza política enorme. Así que en febrero de 1666, mientras Shabtai navegaba hacia Constantinopla, el gran visir otomano ordenó su arresto inmediato. Fue encarcelado, pero ni siquiera ese encarcelamiento detuvo la fe de la gente. Quiero decir, obviamente, puedes imaginar que si tu líder principal es encarcelado, piensas, oh, esto es una señal aún mayor. Las autoridades le temen. Esto es aún más real. Así que sus seguidores interpretan ya sabes, su trato relativamente indulgente como una señal de que incluso los otomanos, en algún nivel, entendían que estaban tratando con el verdadero Mesías. Natán seguía enviando mensajes afirmando que estaban ocurriendo milagros dentro de la prisión. Así que los peregrinos viajaban a la fortaleza en Gallipoli solo para estar cerca de él en su celda de prisión, aunque fuera a través de la pared. Solo querían estar cerca de la prisión porque sentían que el Mesías estaba ahí adentro. O sea, eso no es ingenuidad, no es gente que haya sido, ya sabes, engañada. Esto es lo que pasa cuando tienes generaciones de sufrimiento chocando con una promesa perfectamente sincronizada, una gran campaña de relaciones públicas, buena propaganda, un escritor realmente bueno y un líder carismático. Es como una tormenta perfecta. Y como resultado, este movimiento ahora había cobrado una vida completamente nueva. La creencia en Shabtai ya había pasado, básicamente, el punto en el que una sola persona podía detenerla. En este punto, el movimiento casi lo había superado porque ahora es autosuficiente. Está reforzado por la comunidad, está protegido por Natán de Gaza y su teología, y realmente no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Incluso si te deshaces de él, es como si el movimiento simplemente fuera a crecer. Así que si va a romperse, no será desde afuera. Va a venir del propio Sabbatai Zevi. Así que vamos a alejarnos un poco. Sabbatai está en prisión, ¿verdad? Y de alguna manera el movimiento sigue creciendo. Peregrinos están viajando de todo el mundo para estar cerca. Natán está presentando cada acontecimiento como un milagro. Dice que están pasando cosas increíbles dentro de la prisión. Y la propia prisión del sultán se había convertido en la sala del trono de su rey. Pero detrás de escena, las cosas empiezan a desmoronarse. Así que hay un cabalista polaco llamado Nehemías Hakohen, y viajó durante 3 meses para llegar hasta Sabbatai en la prisión para poder hablar con él y entrevistarlo. Él vino como un investigador legítimo, abierto a la posibilidad de que las afirmaciones fueran reales, pero aún así manteniendo un escepticismo saludable. Y la reunión no salió bien. Después de su conversación con Sabbatai, Nehemías declaró que era un impostor, que era un falso Mesías. Algunos de los seguidores de Sabbatai aparentemente querían matarlo por decir esto. Así que, en su lugar, Nehemías se escapó a Constantinopla y le contó a las autoridades otomanas exactamente lo que los seguidores de Sabbatai creían que él estaba planeando. Y esto era, en efecto, una revolución política para tomar el trono del sultán. Y por supuesto, esto fue la gota que derramó el vaso para el sultán. Sabbatai fue trasladado de una prisión a Adrianópolis, donde el sultán Mehmed IV y su corte tenían su base. Y fue llevado ante el sultán acusado de fomentar la sedición. Los otomanos se habían quedado sin paciencia, y esto ya no era solo una cuestión religiosa peculiar. Este era un tipo cuyo movimiento interrumpía el comercio y movilizaba peregrinos desde Polonia hasta Marruecos, y cuyos seguidores realmente creían que iba a derrocar al sultán, y ni siquiera quieren librar la batalla.
Así que cuando Shabtai aparece ante el sultán, está en uno de sus estados depresivos. Negó haber hecho afirmaciones mesiánicas. El hombre que había dicho, oye, soy el Mesías, frente a una sinagoga llena de creyentes que tocaban el shofar, ahora está ante el sultán y dice, yo no tuve nada que ver con esto, no fui yo. Esto es un malentendido, eso es lo que dijeron. Y no importaba lo que él dijera, para el sultán, él era el líder del movimiento, así que tenía que enfrentar las consecuencias, y según relatos posteriores, se le dio una elección muy clara. Básicamente, puedes enfrentar la muerte, tal vez por flechas, tal vez por empalamiento, o aquí hay una opción, puedes convertirte al Islam. Quiero decir, es una oferta bastante loca, bastante extrema. Es como, oye, o te matamos o simplemente te conviertes al Islam y aquí terminamos todo. Y puedo entenderlo desde la perspectiva del sultán como la interpretación más benévola aquí es como, oye, en realidad eres musulmán. Se supone que todos deben ser musulmanes. Así que ahora te voy a dar la oportunidad de simplemente volver al Islam, pronunciar la shahada y seguir adelante. Hay otra parte que es como, oye, dices ser el Mesías, a ver qué tan Mesías eres, como que lo está desafiando. Te voy a dar dos opciones. Puedes morir por esto o simplemente convertirte al Islam, tener una buena vida. ¿Sabes a lo que me refiero? Ayuna durante el Ramadán y listo. Así que Shabtai eligió convertirse. Y el 16 de septiembre de 1666 se presentó ante el sultán, se quitó todas sus vestimentas judías y se puso un turbante turco en la cabeza. Le dieron un nuevo nombre, Aziz Mehmed Efendi. También le dieron un puesto remunerado en la corte otomana y una pensión. Este mismo hombre que se suponía que debía destronar al sultán, ahora trabajaba para el sultán. Y la noticia se difundió, y a diferencia de los rumores esperanzadores que circularon el año anterior, esta vez no había nada positivo. El Mesías judío que se suponía iba a liberar a todos los judíos, llevarlos de regreso a su tierra santa, reconstruir el templo y acabar con su sufrimiento, se había convertido al Islam y ahora trabajaba para el gobernante musulmán. O sea, para muchos ya estaba todo acabado, como, bueno, el movimiento terminó. O sea, sí, se acabó por completo. Esto es como Tom Brady. Se va a jugar para los New York Jets, imagínate eso. TV12 no para nada. Eso simplemente acabaría con toda tu esperanza. Ahora, la devastación en las comunidades judías es profunda. Musulmanes y cristianos como que se burlaron de todos ellos. Decían, ¿de verdad crees esto? Mira a este tipo, ahora es musulmán. Personas que literalmente vendieron sus casas, dejaron sus negocios y empacaron todo, preparándose para ir a Jerusalén, ahora no tenían nada que mostrar. Y fueron humillados públicamente y fue devastador. De hecho, hay una historia transmitida en tradiciones posteriores que muestra lo difícil que fue esto. Según la historia, mientras Shabtai básicamente se convertía al Islam, susurró para sí mismo que solo se convertiría mientras su alma permaneciera en su cuerpo. Y luego, cuando salió de la corte del sultán, soltó un pájaro que estaba escondido bajo su vestimenta y dijo, «Ahora el alma ha sido liberada del cuerpo». Y esto básicamente es una forma de poner una metáfora, como una alegoría, para decir que en realidad no fue él quien se convirtió, en realidad fue otra persona, fue el alma, y probablemente no sea históricamente cierto, y probablemente fue inventado por uno de sus seguidores para darle sentido a algo incomprensible, pero te muestra cuánto la gente intentaba racionalizar lo que sucedió ese día. Y el detalle más loco de todos, y esto realmente habla de hasta qué punto este hombre creía en sí mismo y de cuántas personas creían en él. Sus cartas privadas de los años siguientes sugieren que Shabtai nunca abandonó completamente su propia convicción mesiánica. Vivió otros 10 años en apariencia como musulmán, pero en privado continuó practicando muchos rituales judíos en silencio. Los otomanos finalmente lo exiliaron a un pequeño pueblo en la costa adriática de los Balcanes otomanos, a menudo identificado como Ulcin, donde murió en 1676 aún practicando los ritos de la fe que había renunciado formalmente. Era salvaje, brillante y estaba convencido hasta el final. Ahora, lo que acaba de pasar debería haber destruido todo, ¿verdad? O sea, este tipo, que es el Mesías, entusiasma a toda esta gente, sus palabras se esparcen por toda Europa y luego se convierte al Islam y trabaja para el sultán. Eso debería ser todo. Todas las profecías se acabaron, no hay un nuevo templo, todos los sacrificios quedaron expuestos. Pero para miles de personas todavía no es el final. La verdadera historia aquí no es cómo colapsó el movimiento de Sabbatai Zevi, es como si hubiera sobrevivido a pesar de esto. Ahora, piensas que la historia va a tener este final trágico. El Mesías se convierte al Islam, el sultán gana, todo termina, ¿verdad? Pero así no funciona esto. Y ni siquiera es algo único de los años 1600. Así que cuando la gente lo da todo por una creencia, la refutación de esa creencia no simplemente llega y se acepta al 100%, como diciendo, está bien, esto se acabó. Tiene que ir a algún lado.
Y la mente es muy creativa a la hora de lidiar con estas cosas, así que, para un número significativo de los seguidores de Sabbatai Zevi, la conversión no es el final, es solo un enigma. Es como QAnon. Y tuvieron que intentar resolverlo de la manera que pudieron, y lo hicieron parte del plan mesiánico. Y su argumento era básicamente así: el Mesías tenía que descender a las profundidades de la impureza antes de poder ascender a la santidad suprema. Su conversión al Islam no es una traición. Básicamente eso es necesario para que haya una gran redención. Esta es una misión como en territorio enemigo, el momento más oscuro antes del amanecer, este plan divino oculto. Y si conocieras bien la Cábala, podrías argumentar esto. Y Natán, aún creyendo, hizo exactamente eso. Durante todo esto, Natán de Gaza, el tipo que literalmente apostó toda su carrera a que este hombre era el Mesías, nunca abandonó la causa. Cuando surgían dudas, él tenía respuestas. Cuando Shabtai hacía algo impactante o errático, Natán tenía una explicación lista. Cuando en realidad no había milagros, la postura de Natán era muy clara. Había que creer en el Mesías sin pruebas, y la verdadera fe consistía en creer de todos modos. Pasó el resto de su vida construyendo este marco, y básicamente convirtió la ausencia de pruebas para Shabtai en una prueba de devoción. Si necesitas un milagro para creer, entonces tal vez ni siquiera eres un creyente para empezar. Esa era la idea, y de alguna manera funcionó, y la idea en realidad adquirió un nombre, esta idea de un pecado sagrado. Y la teoría funciona más o menos así, que los actos externos podrían ser espiritualmente irrelevantes o espiritualmente necesarios, siempre y cuando la devoción interna estuviera intacta. Eso es lo único que realmente importa. Que las reglas que rigen a la gente común no se aplicaban al Mesías, cuya misión requería ir a lugares y hacer cosas en las que nadie más podía seguirlo. Así que las autoridades rabínicas principales vieron esto como algo sumamente herético, y esto representaba una amenaza directa para las leyes y la teología judías. Y fue un movimiento notablemente intelectual. Esencialmente transformó esta catástrofe en una confirmación, y para muchas personas en realidad funcionó. Así que hay un grupo llamado los Dunme, que se formó a partir de los seguidores más comprometidos de Shabtai, personas que, como él, se convirtieron al Islam exteriormente, pero en privado mantuvieron vivos los rituales y creencias sabateas en secreto durante generaciones. Desarrollaron su propia teología interna, sus propias prácticas ocultas, sus propias comunidades, y con el tiempo, sus creencias internas se apartaron significativamente tanto del judaísmo tradicional como del Islam tradicional. Y se convirtieron en una especie de tradición híbrida propia, por fuera musulmanes, pero por dentro judíos. Y por increíble que parezca, hoy en día hay estimaciones sobre cuántos descendientes de Donme hay en Turquía, y algunos dicen que podría haber decenas de miles. Pero por supuesto, ese secretismo tácito hace que sea realmente difícil calcular una cifra precisa. El movimiento, que parecía haber terminado en 1666, produjo una comunidad que técnicamente sigue aquí hasta el día de hoy, tal vez viendo este episodio. Y los psicólogos incluso tienen un nombre para lo que hace esto posible. Esto se llama perseverancia de las creencias. Y lo principal es esto. Una vez que hemos invertido mucho en una idea o una creencia o, ya sabes, cualquier tipo de movimiento, tal vez financieramente, no lo abandonamos solo porque la evidencia esté en nuestra contra. Simplemente cambiamos la evidencia, cambiamos las reglas del juego, replanteamos los fracasos como si en realidad fueran un éxito secreto que simplemente no entiendes. La inversión en sí misma se convierte en una razón para seguir adelante porque la alternativa es, ya sabes, más dolorosa que encontrar una nueva explicación. De verdad creo que QAnon es quizá lo más parecido a esto. Hablé con una gran periodista de sectas, un tipo llamado Jennings Brown. ¿Recuerdas ese episodio? Y me dijo algo en lo que siempre pienso. Él dice que la forma en que operan estas sectas, específicamente las sectas apocalípticas, es así. Dicen, oigan, en esta fecha se acabará el mundo. Y luego el mundo no se acaba. Y miran a todos y dicen, no estábamos listos. No éramos lo suficientemente puros, y necesitamos intentarlo de nuevo el próximo año. Y algunas personas se van, pero las que se quedan son en realidad las más devotas, y como resultado, con el tiempo, creas un núcleo aún más devoto. Y esto no es solo algo que pasó en aquel entonces, esto sucede ahora con sectas comunes y movimientos normales. O sea, donas dinero a alguna causa y luego te das cuenta de que esa causa era, ya sabes, completamente una farsa. Es más fácil para ti decir, eso es propaganda o no entiendes, que aceptar que te engañaron, ¿verdad? ¿Qué dice Mark Twain? Es más fácil engañar a un hombre que convencer a un hombre que ha sido engañado. Ahora, Sabbatai Zevi murió en 1676 exiliado en ese pequeño pueblo en el Adriático, todavía encendiendo velas de Shabbat en privado y en general fue olvidado por el resto del mundo.
Pero esta no es solo una historia sobre el siglo XVII, porque todo lo que hemos visto, la acumulación y todo eso, sucede una y otra vez. Así que déjame ponerlo de esta manera. La historia de Sabbatai Zevi a veces se cuenta como un ejemplo de credulidad masiva y de cómo, ya sabes, cuando la gente desesperada encuentra al estafador adecuado, puede ser engañada. Y creo que lo que eso no toma en cuenta es que lo que realmente está pasando aquí es que las personas que creían en él no eran tontas y ni siquiera solo estaban desesperadas. Eran una mezcla de desesperados y fieles, ¿verdad? Tenían esta predisposición teológica que hacía que todo esto tuviera sentido. Estaban rodeados de comunidades en las que creer se había convertido en el precio de pertenecer y que tenías que creer o de lo contrario serías exiliado. Habían invertido demasiado en cierto punto como para regresar sin perder algo fundamental de sí mismos. Y eso es la vida. Quiero decir, hacemos eso todo el tiempo. Piensa en un candidato político que se ve envuelto en un escándalo, ya sabes. Alguien a quien amas que te traiciona, como ser estafado por algún esquema financiero. Todos, en cierto sentido, estamos condicionados por los mundos en los que nacemos y por los países y culturas en los que existimos. Y todos tenemos marcos de referencia que nos dicen qué significan las cosas, en quién podemos confiar y qué tipo de historia estamos viviendo. Así que cuando alguien aparece y cumple con todos los requisitos, es muy difícil ser escéptico. Cuando alguien llega y te ofrece una cura para todo el dolor y sufrimiento que estás enfrentando, es difícil ser escéptico. Y los rabinos que vieron a través de Shabtai Tzvi no eran necesariamente más inteligentes. Ellos en muchos casos estaban menos desesperados o tal vez menos solos, o tenían, ya sabes, simplemente por las circunstancias, más distancia del entorno que hacía que Shabtai fuera más fácil de desenmascarar. ¿Sabes? Y eso significa que la pregunta aquí no es cómo creyeron ellos, sino en qué estoy siendo condicionado a creer ahora mismo. Como, ¿qué marco de referencia del mundo en que vivo estoy aceptando sin pensarlo de verdad? Y si la historia de Sabbatai Zevi nos enseña algo, es que siempre hay una base para que alguien más llegue. Y la pregunta es, ¿somos capaces de aprender de la historia y predecirlo antes de que llegue? Y esa es la vida y época de Sabbatai Zevi. Quiero decir, es fascinante que un solo tipo pueda llegar y manipular la historia, tener sus propios episodios maníacos y problemas de salud mental, y crear un movimiento tan grande donde miles de personas dicen, oh sí, esto va a pasar, vamos a hacerlo. Y luego todo se viene abajo, y aún así la gente sigue como si nada apoyándolo. Yo diría que también es una jugada bastante astuta por parte del sultán. ¿Cómo es eso? Porque el sultán no tiene que matarlo. Si el sultán lo mata, entonces tienes un mártir, el movimiento sigue vivo. Si el sultán logra que él renuncie a todo en lo que siempre ha creído, de repente el movimiento está muerto. Nada externo realmente puede detenerlo. Necesitas que él mismo renuncie a todo. Y no puedes simplemente hacer que él renuncie. Al principio, recuerdo cuando estaba investigando sobre esto, pensaba, ¿por qué lo tendría en su corte? Pero tiene todo el sentido, no puedes dejarlo salir al mundo. Si lo pones en prisión, potencialmente fomentas una rebelión. Así que lo pones en una posición muy cómoda donde básicamente le dices, oye, vas a estar bien atendido el resto de tu vida, solo detén esta revolución, detén este movimiento, y básicamente te compramos tu silencio. Realmente inteligente. Yo diría que, de hecho, desde la perspectiva del sultán, eso es una jugada política de muy alto nivel porque detuvo toda su revolución de inmediato, y si realmente iban a poder fomentar una revolución para recuperar la Tierra Santa, probablemente no. Pero iba a causar un dolor de cabeza, iba a provocar una escaramuza, tal vez algo de terrorismo, algunas muertes, y este sultán pudo básicamente evitar todo eso. Ahora, hay otro tipo que está conectado con Sabbatai Zevi, y su nombre es Jacob Frank. Ahora, este tipo Jacob Frank es fascinante. Tenemos que hacer todo un episodio sobre él, pero solo como un adelanto para preparar esto, Jacob Frank básicamente aparece un siglo después de Sabbatai Zevi y surge dentro de las secuelas de todo ese movimiento. Y básicamente él aparece como en el siglo XVIII en Europa del Este y lidera esta secta judía que más tarde se conoce como los franquistas. Y sus enseñanzas rompen todas las leyes judías tradicionales. Y él empieza a promover lo que llaman ideas antinomianas. Esta es la idea de que las leyes religiosas pueden y deben ser anuladas, incorporando elementos de la cultura cristiana y de todas las culturas circundantes. Incluso hubo acusaciones de que él realizaba rituales sexuales salvajes para romper las leyes y así acercarse más a Dios, que al violar las leyes, en realidad ocurre una especie de purificación espiritual. Así que hubo acusaciones de orgías sexuales salvajes y cosas por el estilo. Ahora, Frank ganó seguidores en Polonia y luego en el Imperio Otomano, donde básicamente invocaba a Sabbatai Zevi.
y tenía estas prácticas impactantes que rompían límites, lo que atrajo a muchos seguidores, pero también mucha oposición. Así que Jacob Frank básicamente invoca a Sabbatai Zevi y afirma que en realidad es el sucesor de Zevi, o como la reencarnación de Sabbatai Zevi. Y básicamente empieza a llevar las ideas sabateas aún más lejos, especialmente la idea de que romper las normas religiosas en realidad era parte de la transformación espiritual. Y en ese sentido, el franquismo puede entenderse como una rama radical del movimiento sabateo, tomando las bases místicas y algo controversiales sobre el Mesías y todo ese tipo de cosas, y mucho de lo relacionado con la Cábala, y llevándolo a un nivel más extremo y concentrado. Y ahora la gente a veces habla de los sabateos franquistas, y básicamente se refieren a esta rama específica. Seguidores desde, puedes imaginar, del judaísmo al judaísmo cabalístico, luego al judaísmo sabateo y después al judaísmo franquista como judaísmo sabateo franquista. Y es como una rama completamente herética y loca en la que en realidad ningún judío cree. Pero todavía existe de alguna manera dentro del inconsciente cultural porque es una historia tan loca. Así que podrías decir que Sabbatai Zevi allanó el camino para que Jacob Frank corriera. Literalmente eso, pero es una locura. O sea, realmente es impactante cuánta gente puede sumarse a una idea cuando ya se convencieron. Sabes, cuando quieren que sea real, pueden hacerlo real. Es bastante impactante para mí, pero como dije, he mencionado Canon varias veces. Es como cuánta gente decía que Trump es un buen tipo y se involucraron completamente con Trump. Y luego empezó a hacer cosas que no coincidían con ellos, como que no está drenando el pantano, no está, ya sabes, arrestando a Hillary Clinton, no está haciendo todas las cosas que más o menos dijo que iba a hacer. Y luego lo racionalizan. Entonces encuentran este foro de mensajes y de repente el foro dice, busca esta señal, esto va a pasar, vamos a recuperar el país, bla, bla, bla. Y la gente simplemente lo aceptó. Y es como, eso pasa todo el tiempo y es fácil señalar. Y burlarse y reírse y hacer mofa de la gente que se suma a estas cosas, pero todos de alguna manera nos subimos también. Dependiendo de una cosa u otra, quién sabe que sea, pero creo que es así. Si hay algo que puedas sacar de este episodio, es que vale la pena dar un paso atrás y reflexionar realmente sobre tu vida. Preguntarte, ¿para qué estoy predispuesto? ¿Qué creo solo porque lo creo? ¿Sabes? O sea, de nuevo, no estoy diciendo que tengas que reevaluar toda tu vida, pero de verdad como que hay que pasar todo por un peine fino. Preguntarte, por ejemplo, la gente, creemos que hay toda esta corrupción política que sucede en Rusia, pero no pensamos que pase aquí. ¿Sabes a lo que me refiero? He escuchado a gente decir como, ya sabes, estos científicos están muriendo, y la gente dice, oh, ¿qué somos, Rusia? Y yo digo, hay una posibilidad de que Estados Unidos haya matado a más personas que Rusia. O sea, estamos diciendo la palabra Rusia como si obviamente fuera lo peor. Pero ¿por qué estamos predispuestos a creer eso, sabes? Eso probablemente es solo un remanente de la Guerra Fría, de las ideas comunistas. Como que, oh, estos tipos obviamente son malos, todo lo que hacen es malo. Lo mismo con China, claro, esos gobiernos hacen cosas terribles. No estoy diciendo que sean perfectos, pero creer que eso solo pasa allá y no aquí es muy gracioso. O sea, creo que mucho de lo de Ley Patriota y las revelaciones de la NSA le demostraron esto a la gente, pero decían, Estados Unidos no espía a sus propios ciudadanos. Eso es algo que hacen los rusos, pero nosotros también lo hacemos. Es lo que buscas cuando despliegas propaganda. Precisamente, sí. Sí, exactamente. Así que es solo algo de lo que hay que estar consciente. ¿Sabes a lo que me refiero? Estas personas que siguieron a Sabbatai Zevi no eran tontas, solo estaban un poco desesperadas, estaban un poco predispuestas teológicamente. Y, sí, estaban listos para que sucediera. Y empezaron a creer un poco, y una vez que crees un poco, es difícil dar marcha atrás. Pero bueno, ¿me perdí de algo? Por favor, háganmelo saber. Si creciste siendo judío, si conoces esta historia, si eres un erudito en Sabbatai Zevi y has investigado, me encantaría saber qué piensas. Por favor, deja un comentario. Los leo todos. Me encanta ver lo que tienen que decir, especialmente si hay aportaciones interesantes. Simplemente creo que es genial, ¿eh? Además, si te interesa el contenido de historia, buenas noticias. Tenemos el campamento de historia, ahí es donde hablamos de todo lo que ha pasado alguna vez. Si quieres saber lo que está pasando ahora y te gustan los temas profundos, teorías y todo tipo de cosas de conspiración, bueno, tenemos el Campamento Gañón donde hago exactamente eso. Y si solo te gusta el ambiente religioso donde hablamos de todo lo divino, lo que la gente cree, la naturaleza de la fe en todas las religiones del mundo, bueno, para eso es el Religion Camp. Dios los bendiga a todos y nos vemos la próxima vez. Que tengan un domingo bendecido. La paz sea con ustedes. Hasta luego.